Entonces sigamos. ¿Cómo le vamos a hacer para llevar un acuario de aquí, pelón, sin nada, empezando de ceros, a algún acuario bastante bonito, como este? Pues bueno, ya vimos lo que es el ciclado, ya vimos el ciclo de nitrógeno. Ahora vamos a intentar ver cómo adelantar el ciclo de nitrógeno, cómo hacerlo un poquito más rápido, cómo hacerlo más efectivo, o cómo hacer simplemente más paciente. Pueden hacerse varias formas para llegar a esto, que es, hay que hacer el ciclo de nitrógeno, y el ciclo de nitrógeno, como hemos platicado, pues hay muchas formas de hacerlo, o de adelantarlo un poco, ¿no? El ciclo siempre va a existir, acuérdense, todos los acuarios tienen el ciclo de nitrógeno funcionando eternamente. Si en un acuario así como este, está súper bonito y todo, se muere un pez, pues va a alterarse, va a subir el amonio, vamos a tener problemas de nitritos después, si no nos damos cuenta y no lo sacamos a tiempo. O muere un coral o cambia algo en el agua, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos que el ciclo del amonio no es que lo hicimos ya y ya está ciclado el acuario y así, no. Ya una vez que inició, eso va a ser para siempre lo que va a estar funcionando. Entonces, pues acuérdense, desde montar el acuario, desde empezar a llenarlo de agua, ya se estaba empezando a formar algunas bacterias y viene el ciclo, ¿no? Entonces, bueno, hay una forma que es tener todas las bacterias dentro de los sistemas filtrantes o en las paredes del acuario, y entonces van a manejar el amonio, lo van a pasar a nitritos, lo van a pasar a nitratos, que es lo que es el ciclo. Y hay formas de empezar con estas bacterias. Podemos poner el acuario, llenarlo, echarle las bacterias estas de acuerdo a como los indica el fabricante, y todos ellos dicen, es una forma de empezar el ciclo del amonio inmediato. Sí es cierto, o sea, tú pones bacterias y son bacterias que de alguna forma se han logrado por tecnología mantener en estos frasquitos durante meses o años vivas, y entonces cuando las echan al acuario funcionan perfecto. Solo hay que recordar que necesitan amonio. ¿Y de dónde viene ese amonio? Pues hay gente que usa pequeñas partículas de comida, les está dando de comer al acuario vacío, o lo más normal o lo ideal sería poner algún pez o algunos peces para que estas bacterias tengan comida, porque si no tienen amonio, pues no tienen comida, y si no tienen comida no se pueden reproducir, y si no se reproducen no poblan el acuario, ¿no? Entonces necesitamos que compensar con estas bacterias, tengamos que poner algunos peces. Y pues eso es lo que va a pasar, necesitamos materia orgánica para que las bacterias funcionen y terminemos con nitratos y ya al final con gases. La otra forma es empezar con bacteria que viene en las piedras vivas o en la arena viva, que es lo que nosotros usamos. Entonces estas bacterias ya vienen en esa piedra, ya vienen en esa arena, ya están acostumbradas a manejar los niveles de amonio, nitritos, etcétera, del acuario. Entonces cuando las pones en un acuario y pones algunos peces, puedes montar el acuario ese mismo día. Puedes poner el acuario, puedes poner los peces, esos dos pececillos van a producir amonio, ese amonio va a ir a las bacterias que están en esa piedra y esas bacterias van a pasarlo a nitritos y va a haber bacterias ahí que van a agarrar esos nitritos y no los van a pasar a nitratos. Inclusive dentro de esa piedra, en las partes más profundas, hay bacterias que bajan los nitratos a gases. En este otro caso, en agua dulce, ¿qué hicimos? Bueno, todo lo que está en el centro, esa arena de otro color, es arena que venía de otro acuario. Así tal cual, medio la enjuagamos tantito y la pusimos. Entonces ya viene llena de bacterias. Es agua dulce, pero viene arena viva, entre comillas, ¿no? Ya viene con bacterias, ya viene con cosas que va a manejar los niveles. También esos dos filtros que pusimos, ni siquiera los enjuagamos, los pusimos directos del otro acuario. Entonces eso hace que ya también venga una colonia de bacterias y nos permita mantener tantos peces como en este caso, que no es lo ideal. Siempre que hagan un montaje de un acuario, vayan empezando con poco a poco peces, metan 2, luego otros 2, luego otros 2, según vayan viendo cuál es la respuesta. También es importante el tamaño del acuario. No es lo mismo un acuario de 10 galones que un acuario de 200 litros o un acuario de 3000. La cantidad de amonio que los peces van a producir y la dilución que va a tener ese amonio en tanta agua, pues es que sea menos tóxico, ¿no? Entonces, si ponen un acuario más chiquito, pues hay que poner pocos peces e ir montándolos poco a poco.
Aquí podemos, este es un acuario de 150 litros, le echamos muchos peces, pero ya les expliqué por qué. La otra forma de iniciar un acuario es que se haga todo este ciclo. Puede ser con un pez resistente, eso sería lo ideal, para que el pez esté produciendo el amonio. Hay gente que les digo, empieza a echarles comida y la comida dice que produce el amonio, pero por ejemplo este acuario se montó de cero. No había nada vivo, entonces la arena no está viva, las piedras no están vivas, se puso el acuario y se pusieron un par de peces resistentes o unos peces resistentes. Es un acuario grande, entonces cuando estos generaron amonio, cuando luego se hizo nitritos, cuando luego ya empezaron a producirse los nitratos, estaba muy diluida la cantidad del amonio que producían estos peces y permitió que las bacterias fueran poblando el acuario, y ya teniendo una cantidad de bacterias correcta se pueden meter más peces o ya meter más cosas, ¿no? Este acuario la verdad es que le fue muy bien, lo montaron de cero, le fue sin mayor problema y empezó con peces. Siempre es bueno poner peces que aguanten un poquito el amonio, porque va a haber amonio, va a haber nitritos. Entonces hay peces mucho más resistentes, hay peces muy sensibles a estos componentes. Y bueno, pues entre más agua, como les digo, más posibilidad de que estén muy diluidos. Y entonces no sean tan tóxicos y el acuario sea un poquito más fácil de iniciar en base a iniciar de cero, ¿no? Entonces aquí sin nada vivo se inició el acuario. O la otra y la clásica es poner tu acuario, echarle agua, sentarte a esperar un mes a que se haga el ciclo. Les digo, hay gente que usa un poquito de alimento, de hojuelas, hay otros que echan pedazos de pescado para que se descompongan, pero pues eso no te da ninguna seguridad de cuántas bacterias estás produciendo. Sí es bueno, pues es mucha paciencia, estar midiendo los niveles, es lo que favorece un poquito que puedas hacerlo. El problema es que cuando tengas niveles de cero, ¿quién te hace pensar que tienes bacterias suficientes para manejar las toxinas que van a producir 2 peces o 3 peces o 10 peces o 100 peces? El tener niveles de cero no quiere decir que puedas manejar una población de peces muy alta. Entonces, aunque te esperes un mes, tendrías que esperar todavía y meter poco a poco los peces para que vayan produciendo bacterias o las bacterias se vayan reproduciendo y puedan manejar la cantidad de desechos que van produciendo los peces que les vayas añadiendo. Y al final siempre se recomienda empezar con 1 o 2 peces resistentes, a pesar de que tengas un mes con el acuario montado, que ya tengas los niveles en ceros, que ya empieza a haber nitratos, o sea, ya hay bacterias, pero hay poquitas. Entonces tienes que empezar con 1 o 2 peces resistentes para que vayan subiendo la cantidad de bacterias. Y entonces, pues, lo que hiciste fue esperarte un mes cuando podías haberlo hecho desde el principio, ¿no? Con los mismos 1 o 2 peces resistentes, con ir manejando. Pones los peces resistentes, les das muy poquito de comer, los peces pueden sobrevivir perfecto comiendo poquito. El problema es que siempre que echamos unos peces al acuario, lo único que queremos ver es que coman y que coman y que coman. Y ellos pues quieren comer, pero les das hojuelas y la mitad se va al fondo, se pudre y entonces te aumentan los niveles. En fin, si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Espero les haya sido de utilidad, le hayan entendido a toda mi cantinflada y podamos tener acuarios más felices y mejor montados. Saludos a todos.